Y continuamos y ampliamos este hilo de hoy sobre las farmacéuticas. Vamos a hablar ya con este hilo central, esta entrevista estrella que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar con Gema del Caño, Farmagema. Ella es boticaria, es un topo en el imperio alimentario, como ella misma se define, y es un gusto enorme tenerla hoy aquí en Abro Hilo. ¿Cómo estás, Gema? Pues muy bien, el gusto es mío. No me pongas ahí no lo cuentes muy alto, lo del topo, no vaya a ser que vengan a buscarme y me saquen de aquí. Es una dualidad tuya es que me vuelve loco, esta dualidad que siempre comentas, y somos muy fans. No lo digas, pero hay que cambiar el imperio desde dentro. Desde luego. Espera. Mira que yo estoy muy en los suburbios, pero estoy muy de acuerdo. Vale, Gema, contigo vamos a hablar de varias cosas, pero realmente el principal tema de hoy, y lo que estamos intentando también llevar a quienes nos ven, es entender un poco mejor cómo es el tema de las vacunas y cómo está siendo todo esto. Y en redes tú también estás haciendo un movimiento fuerte contra todo este miedo que hay a la vacuna que vienen, que estábamos a gritos pidiendo la vacuna y ahora nos da miedo. Entonces vamos a hablar un poco contigo para ver qué opinas. Lo primero, si quieres, partimos de cosas técnicas, que yo creo que lo objetivo es incontestable. ¿Un ensayo clínico cómo funciona? Para que la gente lo pueda entender así de una manera muy sencilla. Bueno, los ensayos clínicos, en el fondo, fíjate, yo hice la suficiencia investigadora, cuando terminé la carrera hice la suficiencia investigadora en la Facultad de Medicina de Valladolid en farmacovigilancia. O sea, lo que hacíamos era investigar qué es lo que ocurre, esos efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Y estábamos pues muy pendientes tanto de ensayos clínicos como cuando termina ese tiempo de ensayo y llega a la última fase, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos en general tienen diferentes fases 1, 2 o 3, donde se van probando en diferentes tipos, primero en células, luego en animales, o sea, luego primero in vitro, luego en animales más grandes y bueno, pues luego ya en personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos ensayos requieren unas fases muy específicas en las que se va evaluando primero la seguridad, que ese medicamento, esa vacuna, lo que sea seguro, y luego poco a poco se va haciendo, cuando ya pasa a una fase 3 ya se van viendo esa eficacia y luego ya se verá en el mercado en esa fase 4 esa efectividad, ¿no? Entonces, todos esos ensayos, hay profesionales dedicados a hacer ensayos clínicos con una reglamentación súper específica que bueno, pues requieren másteres, esfuerzos y muchísima formación, porque todo eso tiene que estar perfectamente regulado y acorde a unas normas muy específicas, ¿no? Entonces, cuando el medicamento llega a la fase 4, es cuando empezamos los que trabajábamos, yo ya no, en ese tema de farmacovigilancia, ¿no? De ver cómo ese fármaco actúa en el mercado, porque lo que tenemos que quitar de nuestra cabeza es que los fármacos cuando salen al mercado se abandonan. No se abandona, ningún fármaco se abandona en ningún momento. Están en esa última fase y esa fase 4 es la de comercialización, pero permanentemente se están analizando, se está evaluando. Hemos tenido el caso de las quinolonas, por ejemplo, que la Agencia Española del Medicamento va sacando diferentes recomendaciones de aquí no lo utilicéis, quitamos esta recomendación, o por ejemplo la aspirina infantil, que cuando éramos pequeños, bueno, cuando era pequeña yo, que soy más mayor que vosotros, casi nos la tomábamos como caramelos, y esa aspirina infantil ahora mismo no se puede vender sin una prescripción por un facultativo con un motivo muy estricto, ¿no? Y eso es porque los medicamentos se van evaluando a lo largo del tiempo. ¿Quién hace eso? Bueno, pues los centros de farmacovigilancia, y lo hacen a través de unas cosas, de unas informaciones que se llaman tarjetas amarillas, que lo puede hacer el farmacéutico, lo puede hacer el médico, o se puede informar a cualquiera de ellos cada vez que tengamos una
reacción adversa a un medicamento, algo sospechoso, se informa a farmacéuticos y médicos, ellos rellenan esa tarjeta y luego se hacen pues grandes estudios para ver si realmente es un efecto secundario de ese fármaco, hay que retirarlo o no es importante, o si es importante, o bueno, pues realmente qué está pasando con él. Pues lo mismo con las vacunas, o sea, con cualquier tipo de vacuna se sigue permanentemente analizando qué es lo que está pasando en el mercado. Igual que nos pasa con enfermedades, hay muchas enfermedades de declaración obligatoria que en los hospitales, cada vez que llega una persona con esa enfermedad, se comunica a grandes centros y así podemos pues pensar si podemos tener una epidemia o no tenemos una epidemia, ¿no? O sea, fijaos cómo está todo desregulado, es impresionante. La cosa es que ahora con todo el tema del coronavirus se ha conseguido un poco esta carrera contrarreloj y hay gente que duda de cómo es posible que si estos procesos son tan complejos, tan regulados y normalmente llevan su tiempo, de si no será menos seguro ahora que se ha hecho tan rápido. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Es totalmente lícita esa duda, o sea, me parece una duda completamente lógica. Además, yo misma me digo, bueno, si lo puedes hacer en 3 meses, ¿por qué hay cosas que tardas 10 años, ¿no? O sea, ¿por qué no lo has hecho, no? Bueno, pues porque urge, pues básicamente porque urge, porque tú puedes hacer las cosas teniendo una prioridad número 1 o teniendo una prioridad número 10, y hay muchas cosas que son prioridad número 10 o que interesan menos o que económicamente tienen menos inversión, pero es que está claro que lo que se ha hecho en esta pandemia es la unión de muchísimos científicos trabajando para un mismo asunto, que es este coronavirus, todos a la vez y con una cantidad ingente de recursos, los que sean necesarios. Entonces, claro, eso permite que todo sea mucho más rápido. Hay muchas más vacunas que sacamos rápido, la de la gripe, casi cada año es nueva, y se tarda relativamente poco en hacer. Entonces, no es exactamente el mismo caso porque es verdad que son diferentes tipos de vacunas, pero cuando se invierte, y eso es algo que hemos visto en esta pandemia, ¿no? Cuando se invierte en ciencia, cuando se invierte en recursos, las cosas van más rápido. Pero me parece completamente lógica la duda y yo no quiero engañar a nadie, o sea, efectos secundarios pues los habrá, como los hay con cualquier medicamento y los hay en cualquier vacuna. Cualquier medicamento es un compuesto que metemos en el cuerpo porque nuestro balance beneficio-riesgo está mejor en el beneficio, o sea, está en el lado del beneficio. Claro, con las vacunas la cosa es un poco más difícil de ver, ¿no? Porque a ti te duele la cabeza y eres capaz de asumir el riesgo que puede tener un efecto secundario que dé el ibuprofeno para que se te pase el dolor de cabeza. Lo que nos pasa con las vacunas es que tienes que asumir un efecto secundario de algo que todavía no tienes. Claro. Es como el seguro de un coche, o sea, tú no te acuerdas del seguro del coche hasta que no tienes un trastazo. Bueno, porque es obligatorio, ¿no? Pero con estas cosas, con los seguros es así. Tú pagas lo que sea porque te arreglen el coche, porque lo necesitas, porque necesitas tener el coche. En cambio, el seguro, como es algo que aún no te ha pasado, nos cuesta mucho más verlo. Entonces, asumir ese efecto secundario de algo que aún no tiene la enfermedad, o sea, de algo que realmente no te encuentras mal, entiendo que es complicado, pero que desde luego lo que hay que decir claramente es que el beneficio supera el riesgo con creces. Claro, y que luego no hay que olvidar que es una cosa que se ha comentado un montón, pero que luego la gente en la calle, el beneficio de según qué sustancias azarosas que se toman en ciertas zonas de España, eso da igual, porque el beneficio es divertido. El beneficio es divertido. Que me mata neuronas. ¡Puah! Claro, 17 tipos de cáncer y seguimos saliendo por la noche hasta el agua de los floreros. Y son 17 tipos de cáncer, pero como no los vemos, como no es algo que veamos ese riesgo inminente, tan directo, ojalá viéramos el riesgo del coronavirus de forma tan real como es, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos ver el propio coronavirus y pudiéramos tener cerca, conocer bien los riesgos, ¿no? Porque como no conocemos qué nos puede pasar a nosotros, pues se nos dispersa. Pero claro, lo importante es dejar claro que a pesar de todo esto, las vacunas son seguras, han pasado los controles de igual manera y esos efectos secundarios son mínimos en comparación a todo este beneficio que nos dan, ¿no? Bueno, pues que las vacunas son seguras, eso, vamos, es algo pues que
una vez sale un producto a la sociedad, imaginaos iba a decir una palabrota muy fea, pero el batacazo que se metería Pfizer o se metería cualquier compañía si tienen un riesgo importante en su vacuna. Entonces, Claro. Ellos pueden asumir, o quizá, no lo sé, también me estoy poniendo en la mente de las farmacéuticas, ¿no? Pero yo puedo asumir que la eficacia un poco menor, teniendo claro que la seguridad sea máxima. Lo que no voy a asumir es que la eficacia sea maravillosa o la efectividad luego fuera y tener un batacazo con casos muy graves de seguridad. Entonces ellos lo primero que han mirado es la seguridad. Entonces en el caso de las vacunas, desde luego el beneficio supera con creces el riesgo y en este caso también lo será. Claro, en el comienzo de este programa yo comentaba una cosa que es que por supuesto la carrera de las vacunas va a dar como resultado esta prisa que ha habido, va a dar como resultado una serie de vacunas que van a ser beneficiosas, pero por supuesto que también entiendo, que creo entender, que como tú decías, la prioridad puede ser del 1, puede ser del 10. En parte la prioridad ha sido del 1 porque para esta enfermedad sí que se sabe que se van a vender muchas cantidades, una cantidad grande de vacunas y es un negocio también. No por juzgarlo, sino por tenerlo asumido. Mira, con cualquier tipo de enfermedad se trabaja duro, se trabaja intenso. La prioridad 1, desde luego en este caso, y se van a vender pues, 7.000 millones de vacunas, o sea, es que eso es indudable. Y bueno, pues por supuesto que yo creo que a las farmacéuticas es algo que le ha interesado y eso lo hemos visto porque no ha salido una sola vacuna, sino porque hay chorrocientas vacunas. Todo el mundo se ha puesto a trabajar en eso, porque el primero que se la lleve se lleva el bombazo, ¿no? Uh-huh. ¿Que podía pasar eso con otro tipo de enfermedades? Pues con algunas sí y con otras no. Unas porque en el fondo no interesa. No sé si habéis visto el mapa de vacunación, cuánto van a tardar otros países, otros continentes sí. más desfavorecidos que nosotros. Es espeluznante. Sí. O sea, que haya países en algo tan serio como esta pandemia, pues países de primera y de segunda pudiendo, bueno, pues se fabrica y en fin, bueno, esta ya es mi opinión personal de la ética de las farmacéuticas, sí. que eso ya, y que en el fondo esto es dinero, ¿no? Sí. Pero con cualquier tipo de enfermedad, las farmacéuticas se pegan de tortas por ser la primera que descubra un fármaco, una vacuna o un algo que realmente mejore la sociedad, porque no solo ganan en dinero, sino que ganan en prestigio, y eso es mucho dinero en la bolsa, que es de donde sacan pasta. Claro. Hay una... Antes de ir a la siguiente pregunta, quería comentar una cosa que has mencionado tú antes, el tema de la aspirina. Y esto también es muy interesante porque realmente lo que nos has dicho es algo que creo que la gente no entiende y que es importante tener en la cabeza, que es que la última fase no acaba nunca. O sea, que el análisis de los medicamentos es eterno. Claro, este análisis ha hecho, pues eso, lo de la aspirina, que se viera de otra manera. Y Belén lo sabe porque además se lo comenté a ella. Yo no he tomado, creo que no me he tomado una aspirina nunca. Y creo, o sea, en mi cabeza la aspirina no era un medicamento aparte. En mi cabeza la aspirina era sinónimo de pastilla. Porque se me fue el entender eso, la aspirina ha evolucionado y yo creo que ahora tampoco la gente toma mucha aspirina. Bueno, al final es uno más de los analgésicos. Tenemos ibuprofeno, tenemos paracetamol. A ver, la aspirina, bueno, con la aspirina infantil desde luego se eliminó por una cosa por un síndrome extraño que tenían muy pocos niños, pero era muy grave, le pasaba a muy pocos, pero de una forma muy grave, entonces la aspirina infantil ya no se utilizaba. Y luego la aspirina, en general, hay gente que la sigue utilizando, pero ya tenemos otras alternativas como el paracetamol, el ibuprofeno, y tenemos un montón de AINES más, que el naproxeno, bueno, un montón, que han hecho, bueno, pues que se reparta el mercado de analgésicos, ¿no? Ya no solo está la aspirina. Pero sí, o sea, los medicamentos están permanentemente actualizándose, permanentemente medicamentos nuevos y permanentemente medicamentos retirándose, pero que no es, o sea, es algo completamente habitual. Lo que pasa es que ahora lo estamos contando. Para mí es una de las cosas que más ha pasado en esta pandemia, que realmente estamos contando los entresijos de los medicamentos, de la ciencia, de cómo duda, de cómo las cosas van y vuelven. Y entonces, claro, pues a la gente, como no se lo hemos sabido contar antes, ahora tiene dudas y toda la razón lleva. Culpa nuestra de no haberlo sabido contar.
Claro, también es como que ahora ha ganado esa importancia. Ahora hemos puesto el foco en eso que antes no lo tenía. También una pregunta que te queríamos hacer. Mm, la vacuna parece eso, la solución milagrosa que va a llegar aquí a España, y sin embargo, yo creo que mucha gente no entiende por qué se está diciendo que cuando se empieza a vacunar va a seguir siendo necesaria la mascarilla. ¿Nos lo podrías explicar? Pero no solo la mascarilla, sino la mascarilla, el lavado de manos, la distancia personal, o sea, la vacuna, vosotros ahora ya casi nadie se acuerda, ¿no? Del sarampión, de la polio, de otro tipo de enfermedades que tenemos muy acotadas, que lamentablemente está surgiendo ahora en otros países por esos movimientos antivacunas, pero lo tenemos todo muy bien acotadito. Entonces tú te pones una vacuna y bueno, pues como todo el mundo la tiene, la posibilidad de tener esa enfermedad es muy pequeña. Pero es que hay vacunas que no hacen que no cojas la enfermedad, sino que hacen que la enfermedad sea más pequeña, que tengan esa efectividad que sea menor, o sea, que no significa que vaya a ser cero, o sea, que ya te pones la vacuna y ya no vas a coger nada. No, pues sí que hay, y eso habrá que verlo luego en la sociedad, cómo evoluciona. Y luego también hemos lanzado una vacuna que sabemos lo que pasa de aquí a 3 meses, no de aquí a un año. Claro. Entonces, a lo mejor se nos pierde esa inmunidad. No lo sabemos. A lo mejor alguien más experto que yo sí que lo sabe, pero no he leído nada de a ciencia cierta qué va a pasar dentro de un año. Entonces, ninguna de las medidas se pueden eliminar de momento hasta que no consigamos pues tener bloqueado al virus entre todos, ¿no? Y eso, bueno, pues va a tardar bastante tiempo. También os digo que es que yo, desde el punto de vista, pues ya sabéis que yo siempre pienso en la seguridad alimentaria y todas estas cosas, o sea, a mí llevar mascarilla en un sitio público donde hay mucha gente y no hay ventilación en invierno, donde enfermedades como la gripe o tal están a la orden del día, pues no me parece mal que nos quedemos con esas cosas buenas o que nos quedemos con esos lavados de manos maravillosos que estábamos haciendo ahora. Hay gente que me decía, es que ahora me lavo las manos, las tengo llenas de heridas. Digo, eso es que antes te las lavabas poco, porque cuando te las lavas, las veces que te la tienes que lavar, pues siempre tienes las manos más secas y tienes recursos de, pues me echo cremita por la noche para que eso no pase, ¿no? O sea, hay cosas que nos deberíamos quedar con ellas, buenas prácticas que nos deberíamos quedar con ellas para prevenir otras enfermedades. Esta mañana salían de Lancet unos datos de cómo han bajado las enfermedades en Nueva Zelanda y era maravilloso cómo habían bajado las neumonías, cómo habían bajado las gripes, solo por todos esos controles que se estaban haciendo, ¿no? Y este año también se han visto en los niños pequeños en los hospitales incidencias de enfermedades que otros años tenían repunte ahora y ahora mismo no lo están teniendo. Entonces creo que las medidas que son eficaces para el coronavirus también nos pueden ayudar para prevenir otras enfermedades que también causan muertes. Entonces, bueno, pues de todo lo que podamos reducir, si nos sacamos algo bueno, pues mira, mejor. Claro, es que ese detalle es interesante, es verdad que no lo había pensado, que estamos tan centrados ahora mismo en el coronavirus, que es verdad que llevar mascarillas por ahí igual nos viene bien, claro, sí. es que puede ser un beneficio. De hecho, eso te lo puede haber contado Blanca, nuestra otra colaboradora. En países asiáticos es mucho más común esa costumbre de que cuando una persona está enferma, por el bien de los demás, pues se pone una mascarilla para no ir contagiando por ahí. Sí. Teníamos que cambiar ese concepto también nosotros, que ahora mismo nos ponemos la mascarilla pensando que para que no me contagien, y tenemos que cambiar ese chip. Teníamos que haberlo cambiado también el día 1, que la mascarilla es para no contagiar a los demás, ¿no? Y si nos quedamos con eso, mira, yo me doy por satisfecha, ¿eh? En sitios de transporte público, donde no hay ventilación, mucha masa de gente, si nos lo quedamos, pues mira, eso siempre va a ser bueno. Yo también ahora estamos ya llega la vacuna a España, el gobierno ya ha planteado las fases de vacunación y ha planteado una serie de grupos que de hecho todavía no ha decidido cuál va a ser el orden, que ahora ya está todo el mundo aquí jugando un poco al puzzle de ver cuál va a ser la jerarquía que van a decidir. ¿Tú cuál crees que deberían ser algunas directrices que dices, yo creo que esto sí que debería ser más o menos indispensable y tendrían que tenerlo en cuenta? No por la fase 1, que ya está decidida, sino por las otras 2 fases. No tengo ni idea, porque eso es una cuestión de... ojalá tuviera una respuesta, pero es que además lo he preguntado un montón, porque es un tema que también me interesa mucho, saber cuál es el orden correcto, pero creo que hay que dejárselo a los epidemiólogos. No tengo ni idea. O sea, fíjate que incluso os voy a decir mi duda y mi metida de pata en mi cabeza.
pensaba que había que vacunar primero a la gente que tuviera contacto con otra mucha gente, no a la gente muy mayor, porque como tienen muchas enfermedades concomitantes, como tienen otros problemas y tal, digo, mejor vamos a proteger a la gente mayor vacunándonos todo el resto, ¿no? O sea, todos los que tenemos contacto con mucha gente. Y entonces consulté con epidemiólogos y me dijeron, no, o sea, eso que estás diciendo es una tontería como un piano y no, hay que empezar con los mayores y luego con los mayores y sanitarios y luego ya poco a poco el resto de población. Así que no me voy a pringar porque no tengo ni idea. No, pero eso es muy importante. Al fin y al cabo, también es la labor del que sabe saber hasta dónde llegan sus límites y no meter la pata metiéndose en el campo de otro. Que yo te agradezco enormemente y porque en general es verdad que tampoco intentamos traer a gente que sabe de lo que le preguntamos y demás, y tú sabes de lo que te estamos preguntando, por supuesto, pero yo agradezco tanto esto, que es un proyecto también muy reflexivo, muy de intentar ir a las fuentes, que las personas invitadas digan, mira, no sé de esto, o sea, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Porque Bueno, es que yo sé de muy pocas cosas, o sea, yo de lo que sé algo y tengo muchas lagunas, por eso, bueno, pues intento buscar información donde, bueno, pues a las fuentes fiables y siempre con pensamiento crítico, y además os lo digo también a vosotros, y a todo el que nos oiga, ¿no? O sea, tampoco hay que fiarse de mí, que yo es que me equivoco muchas veces. Lo que hay que tener es un pensamiento crítico con todo el mundo y buscar información en diferentes fuentes y elaborarnos nuestra propia opinión, que creo que tampoco hay otra manera de hacerlo. Claro, ahí está también la cosa que con lo de las fuentes fiables, la mayor parte de la población muchas veces le llega la información pues por los medios y demás, y a mí me da la impresión de que hay, con esto que decíamos antes, de que ahora hemos puesto el foco en una cosa de la que la mayor parte de la gente no sabe, de que están saliendo muchas noticias muy escandalosas, que en el titular se quedan resaltando hechos que no son quizá los mejores. ¿Qué recomendarías a la población para poder distinguir un poco entre de qué fiarse y de qué no? Porque noticia de última hora hay clickbait, efectivamente. Efectivamente. Ese es el problema de toda la información que está viendo ahora mismo. Es que todo el mundo, la prensa quiere tener el mayor número de visitas, entonces, y yo para mí, bueno, a lo mejor me dice una tontería, pero creo que mucha culpa, por decirlo así, la tiene el acceso gratuito a la información. Y va a parecer una tontería, pero fijaos, o sea, antes pagábamos por los periódicos, ya casi nadie se acuerda, pero antes íbamos a un kiosco y comprábamos un periódico y pagábamos por recibir esa información, ¿no? Con Internet la gente no concibe pagar por una noticia. Entonces, ¿cómo se obtiene esos recursos para esa noticia? Bueno, pues teniendo muchos clics. Y entonces, ¿de qué manera tengo muchos clics? Pues haciendo un clickbait. Entonces entramos en un círculo vicioso en el que el consumidor no está dispuesto a pagar por algo que antes le daban gratis y el que da la noticia necesita tener dinero de algún sitio, porque es que estos son empresas y todos somos empresas y nos da por comer todos los días. Entonces tenemos que tener un retorno económico. Entonces vamos en ese bucle sin fin en el que yo tengo que dar una información, la que sea, el primero, da igual que ponga una estupidez gigante, porque por una o por otra, si doy un clickbait, tengo muchos clics, y si doy una información incorrecta, encima vamos a tener a mucha gente diciéndonos, moviéndonos la noticia y diciendo que es incorrecta. Entonces, ellos ganan siempre. Así que lo que tendríamos que intentar es entrar siempre, o sea, cuando algo es, cuando un titular es demasiado bueno o demasiado malo para ser cierto, es que probablemente no sea cierto. Entonces, si algo parece demasiado escandaloso, vamos a empezar a sospechar, vamos a leernos el artículo, vamos a buscar de qué artículo están sacando esa noticia, vamos a intentar buscar cuál es el inicio de esa noticia, qué tiene de verdad y qué no, buscar esa misma información en diferentes medios, saber qué opina cada uno, buscar un experto de ese tema y preguntar a ese experto. Entonces, claro, es un trabajo muy fuerte de búsqueda de información que no todo el mundo hace. Y quizá no todo el mundo tiene que hacerlo, pero sí que me parece importante, pues de parte de quien va a dar esa noticia, pues buscar a un profesional que filtre lo que realmente están contando. Hay agencias que lo están haciendo maravillosamente bien. O sea, Maldita, la agencia Sync, yo qué sé, Cibio. de conversación ha hecho un montón de cosas.
efectivamente, o sea, hay sitios que lo están haciendo muy bien y que puedes fiar pues, de lo que están diciendo, ¿no? Y buscar siempre ahí esa información contrastada. Claro. Alternativas hay, pero llevan tiempo. A mí como periodista, claro, me entra a veces como una mala sensación pensando, jolín, me daría rabia que, pues eso, Maldita o Cibio, que es periodismo completamente independiente, sean quienes tienen menos presupuesto y quienes se esfuerzan más en hacer esto y gente con un presupuesto enorme, pues, entre comillas, va a lo fácil cuando podrían pararse mucho más a buscar según qué fuentes. Una pregunta muy rápida que te voy a hacer. ¿A ti te han hecho algún clickbait? ¿Recuerdas alguno que dices, buah, me sacaron este titular o me sacaron este extracto, algo? No, la verdad es que no. Yo es que tengo muchísima suerte porque creo que siempre que me han entrevistado o que he dado mi opinión en algún sitio, siempre es gente con la que he estado mucho rato hablando antes. Bueno, pues ya me veis que muda no soy. Entonces, al final conoces a qué gente realmente te está, bueno, pues te trata bien, te da una información. Que lo que tú le das es lo que escriben, y yo reconozco que en ese sentido tengo mucha suerte. Muchos incluso envían antes, y eso me ha pasado alguna vez, ¿no? Me envían antes la información, esto es lo que he escrito, me puedes comprobar que es exactamente lo que has dicho tú. Y en alguna ocasión, pues por supuesto, hemos tenido que corregir. Me acuerdo, pues con la crisis de la listeria, había mucha información. Además, yo la daba muy rápido, todo corriendo, porque tenía 20.000 medios ahí, unos detrás de otros. Y en muchas ocasiones, bueno, pues oye, esto no está puesto así, esto es así, y ya está, sin más. Yo reconozco que en eso tengo mucha suerte. Qué bien. Y con el tema de esto del clickbait y demás, a mí me da la impresión de que algunas de estas noticias se están haciendo sin pensar en que puede estar contribuyendo de forma a este movimiento antivacunas que cada vez es más creciente. ¿Qué consejo podrías dar o qué opinas sobre esto? Porque yo creo que es un problema que está cada vez más creciente y que no le estamos dando la relevancia que tiene. Y déjame añadir, y que también es un poco mucho más también de tu tema, el movimiento antivacunas, el concepto en general magufo y el antivacunas y el quimiofóbico incluso respecto a la alimentación, sí. o muchas cosas de este estilo. Que es un campo muy grande, la verdad. Sí, bueno, es que claro, son muchos casos, muchos campos muy distintos, pero todos confluyen en una falta de información y pues que en el fondo la vida es un coñazo para nosotros. O sea, lo más bonito que nos ha pasado, o sea, lo más emocionante que nos ha pasado, y de forma negativa, por supuesto, es esta pandemia. O sea, tenemos que buscar un argumento. No puede ser que todo sea tan sencillo como que tú vayas al supermercado, te comas una manzana, o sea, te compres una manzana, la lavas, te la comes y no pasa nada. O sea, tiene que haber algo detrás, ¿no? No puede ser todo tan fácil, porque hasta ahora casi vamos detrás de los mamuts y ahora de repente pues estamos comiendo manzanas en el supermercado. Entonces, claro, es verdad que para mí gran parte de culpa la tiene las propias industrias, y me voy a meter con la industria farmacéutica y con la industria alimentaria, porque no hemos sido transparentes, porque no hemos contado las cosas, y cuando no cuentas las cosas te pasa esto. Cuando eres oculto, cuando mezclas, lo pongo en el lado del quimiofóbico, ¿no? O sea, cuando tú en el supermercado tienes dos vías en el mismo producto, una que pone sin conservantes ni colorantes y la otra no pone nada, estás dando a entender que la que es sin conservantes ni colorantes, que encima es más cara, es mejor. Entonces la otra es mala. Y nuestra propia cabeza hace eso, si es que es lógico que pase eso. Entonces nosotros no solo no hemos sido transparentes, sino que estamos fomentando que haya más quimiofobia. Y en el caso de la industria farmacéutica, también pasa en la industria alimentaria, ¿no? Pero en el caso de la industria farmacéutica es que ganan muchísimo dinero, invierten muchísimo dinero en marketing, en promociones. Bueno, pues veíamos las inversiones que se hacían, por decirlo finamente, en médicos para que promocionaran esos productos. Entonces, tenemos que hacer una distinción súper grande entre lo que es la profesionalidad y la ética. O sea, tú puedes ser una empresa profesional en la que saques un producto seguro, que no va a matar a nadie, o un medicamento que funciona,
que no tiene ningún problema y que seas un asco de empresa, que tengas cero ética y que te importe un pimiento toda la parte social. Y esas dos cosas ocurren, pero es que ocurre en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria y, en fin, no vamos a meternos en el melón de los bancos, de la industria bancaria, porque entonces sí vamos a salir todo peor. Y yo tengo una hipoteca, entonces no voy a hablar mal de ellos, pero es eso, o sea, en nuestra cabeza es muy difícil separar me van a dar un medicamento que me cura y esta empresa tiene cero ética. Para mí son dos cosas distintas. He de decir que yo, hablando ahora de esto de los medios, yo te empecé a seguir a lo largo de verano. Fue como que, porque al final con todo esto se ve mucho más y sí que también me empezó a interesar mucho más también el tema de la alimentación y con todo esto pues ha salido tu nombre multitud de veces y de repente llega septiembre o finales de agosto, no lo recuerdo ahora, y te encuentro, por ejemplo, en Liarla Pardo, que vi que estabas también por allí. ¿Tú crees que en cierto modo todo esto hay una pequeña parte que os ha venido bien a las personas que os dedicáis a divulgar y a hablar de estos temas para poder contar más o que os llamen más? Bueno, pues yo te diré que he hecho menos cosas después, porque, o sea, yo empecé en el blog hace un tiempo porque tenía un amigo que me dijo que era una pesada, que estaba todo el día quejándome, que la gente decía que la industria alimentaria les engañaba y no sé qué, y yo todo el día ando por saco. Esto es mentira, esto no sé qué, porque hacemos esto y lo otro. Y me dijo, pero qué pesada eres, por favor, ábrete un blog y lo cuentas allí y me dejas a mí en paz, ¿no? Entonces fíjate que ahí me di cuenta lo importante que es la transparencia, porque yo contando cosas como el APPCC, que es una cosa súper básica de la industria alimentaria, o Food Defense, que es otra cosa, o sea, son términos súper concretos de la industria alimentaria, pues a la gente le interesaban y yo flipando, digo, pero no me digáis que esto os interesa, o sea, es súper importante ser transparente, ¿no? Pues a partir de ahí... bueno, me invitaron a la plataforma de divulgación científica Naucas, empecé a dar charlas y tal, y hubo dos momentos muy importantes, que yo diría como críticos, ¿no? El primero es un día que me enfadé con un programa de Jordi Évole, donde decía que la carne que comíamos tenía antibióticos, y yo dije que no, una carta abierta, y se me fue de madre aquello. Y luego la polémica con la leche cruda. Entonces, la primera vez que yo fui a la tele fue para hablar de la leche cruda. Y bueno, pues ya está, pues hemos venido a confesar, pues fue en Telecinco, ¿no? Entonces yo me acuerdo en mi casa que mi padre me digo, papá, voy a salir en la tele. Y me dice, bueno, pues muy bien. Y dice, ¿dónde? Digo, en Telecinco. Y dice, pero si no lo tengo ni sintonizado, ¿cómo te voy a ver ahí en Telecinco? Voy a hacerme un poli deluxe. Es terrible. Entonces, en el fondo, bueno, pues llegó un momento en el que nos valoramos qué íbamos a hacer, qué hago, ¿voy a Telecinco o no voy a Telecinco? Y mi padre me decía, mira, la gente dice que ve los reportajes de por la tarde de la 2, pero no lo ve Telecinco. Entonces, si quieres divulgar y contar cosas, pues tienes que ir donde la gente te vea, ¿no? Entonces, yo como tampoco tenía reputación antes, pues dije, bueno, pues voy allí y ya está. Y estuve bastante tiempo yendo a un programa de Telecinco por las mañanas, los domingos por la tarde. Y luego ya pues hice algo de radio, mucha prensa y tal. Entonces, ¿el tema del coronavirus nos ha venido bien? Pues depende. A mí, por ejemplo, me ha venido muy bien porque han aumentado mi número de seguidores en Twitter, por ejemplo, de forma brutal, porque sé un poco más de mascarillas que el resto del mundo. No mucho más, porque sé de mascarillas, porque como soy tan coñazo, como ya os he contado antes, pues aquí utilizamos mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP y bueno, pues otros muchos tipos de mascarillas de EPIs que tenemos aquí y claro, pues yo estaba viendo las mascarillas que estaban en el mercado y digo, esto no está bien, porque yo conozco las mascarillas porque les preguntamos a los proveedores, porque analizamos dónde tienen que estar y esto no está bien. Y entonces, claro, aquello sí que fue un boom con el tema de las mascarillas. Yo personalmente cierro mucho el círculo con asuntos pues que no controlo o que no domino y ahí pues procuro no meterme. Entonces no puedo decir que el coronavirus me haya venido especialmente bien porque se ha dejado también de hablar de alimentación y otras cosas, pero en cuanto, por ejemplo, al número de seguidores, pues sin duda y sí. Y entonces, bueno, pues aprovechando eso también cuento más cosas de alimentación, que ya hace también. A mí, de repente, me ha apetecido muchísimo, pero muchísimo el formato de Gema en el Poli Deluxe
y María Patiño preguntándole cosas de la industria alimentaria. Y que el poli, claro, ahí tienes que responder. Ahí la industria alimentaria se somete al polígrafo. Eso como que me apetece muchísimo de repente. Bueno, me encanta, eso hay que proponerlo. Y ahora que están con lo de la última cena, que ahora cocinan también en Sálvame, porque hacen de todo ahí, yo creo que es una... Sí, ahora también cocinan. Madre mía. Ese formato hay que plantearlo. Vamos a ir acabando, porque al final nos alargamos siempre, no lo podemos evitar, sobre todo cuando habla gente interesante. También, rápidamente, has mencionado las redes. Brevemente, estás haciendo una mini colaboración como la mitad de España en el informativo de Ángel Martín. Que está ahí casi todos los días dando un menú, un poco de la comida. ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien, no? La gente se lo está pasando bien. Es que el muchacho recomienda cosas que no se come, unos canelones de la nevera, un no sé qué. No, pues mira, yo tengo una vida muy complicada y trabajo mogollón de horas y entonces no siempre puedo elaborar mis menús de la forma más maravillosa que como yo quisiera. Entonces yo siempre digo que hay dos imperios, el imperio del mal y el imperio del bien. Y el imperio del mal pues nos da muchos ultraprocesados que pues a la larga nos van a dar enfermedades que podían ser prevenibles. Y tenemos el imperio del bien del que nos tenemos que aprovechar. Entonces mi única idea era decir, bueno, hay un imperio del bien, puedes comer bien, no comes como cuando te lo hace tu madre, pero es comer relativamente bien en poco tiempo, ¿no? Entonces son recetas que yo me hago normalmente, vamos, que es que, o sea, hoy, si me las hice anoche para cenar, pues digo, pues hoy lo cuento por la mañana que me he hecho yo mis fajitas de espinacas con ricota, ala, ya está. Entonces tardas 10 segundos en hacerlo y encima, bueno, pues abres un mundo. La verdad es que la gente me ha dicho, es que yo no sabía que eso se podía hacer y me encanta porque me mandan fotos de sus recetas, me parece la maravilla del año. Es que no lo habría pensado nunca. Fantástico, qué maravilla. Y ya para terminar, te queríamos decir, hemos estado antes hablando sobre todas estas pseudoterapias que puede haber en las farmacias, de los complejos que sirven o que no sirven y la publicidad que se hace. Y también quería preguntarte en relación de esto de la alimentación. ¿Y los productos estos que hay en las farmacias muchas veces dietéticos para tener un cuerpo de escándalo en muy poco tiempo? ¿Qué opinas de ellos? Bueno, yo solo voy a decir que necesitamos alimentos y no suplementos. Tenemos vitaminas más que de sobra en una dieta normal. Estos alimentos funcionales, estos suplementos están pensados para situaciones muy concretas y recomendados por un médico con una analítica previa. Entonces, cualquiera que recomiende un suplemento fuera de ese control, de un momento concreto, con una analítica previa, está bueno, pues lucrándose con algo que no es necesario, ¿no? Y los cuerpos 10 no existen y las dietas no existen. Y no deberían existir y nos tenemos que dejar de torturar con las dietas. Lo que tenemos que volver al concepto de Grecia, de lo que era una dieta, que es pues un estilo de vida, ¿no? Entonces, si un día te pasas y te comes un bollo, pues te comes un bollo y ya está, y no pasa nada, pero vuelves enseguida a tu cauce de vida normal. No te tortures, no te castigues con estos productos que te dicen detox, que lo único que hacen es hacerte sentir menos culpable. Pues no, hijo, no te sientas culpable. ¿Te has comido un bollo? Pues te lo has comido. Al día siguiente vuelves a tu estilo de vida, ¿no? Las dietas no deberían existir si no es con el concepto de un cambio de hábitos como tal. Así que dietas fuera de nuestra mente. Esto es una carrera de fondo. Así que es como hay que llevarlo. De fondo, tan hasta que estemos en el fondo del agujero de la Tierra. O sea, los buenos hábitos tienen que estar siempre. Y sobre esto, bueno, yo me encanta este tema. Es que este tema da para mucho. Además, yo lo comenté... ver en una farmacia, en grande, un stand de aquí, a oferta para hacer la dieta de la alcachofa, que digo, pero ¿qué en una farmacia encontrarme eso me dejó impactado. O sea, eso me alucinó. Dime, Gemma. Que necesitamos tener un poquito más de ética y la ética pues no se legisla y yo creo que a largo plazo, o sea, para mí es la inversión de el dinero rápido de quien te compra lo de la dieta de la alcachofa y a largo plazo, a muy largo plazo, no a hoy ni mañana ni dentro de un mes, pero a muy largo plazo, las farmacias que realmente informan al ciudadano, que realmente tienen ética y cuando te dicen que algo no funciona, pues dicen, mira, no funciona, no te gastes en esto, yo creo que son las que se merecen, no sé si lo conseguirán, pero las que se merecen persistir. Lo recordamos, la recomendación que has hecho antes en tu sección,
Sí. Sugarfree.com ¿era? .io. .io. Eso, vale, pues muy importante también tener esa referencia que viene muy bien y que me remite a una cosa que digo yo en uno de mis monólogos, que es que hay una muy muy fina línea entre la homeopatía y la pastelería, que eso es una cosa que hay que tener claro. Gemma, te vamos a dejar libre ya. Yo te tengo que decir que tenemos pendiente ese programa sobre la alimentación pero eso ya es para el 2021, o sea que es fácil que en algún momento te queramos contactar otra vez porque es un gusto hablar contigo y que muchísimas gracias por haber estado. Nada, cuando queráis, un placer. 2021 es dentro de 3 semanas, ¿eh? O sea que yo me lo voy agendando pronto. Lo dejamos. Pues cuando queráis, de verdad, un placer enorme. Un placer, de verdad, muchísimas gracias. Lo dejamos ahí. Y por cierto, decir, importante, el viernes tenemos programa en directo con la tertulia. Repasaremos un poquito todo lo que hemos ido contando, tanto la semana pasada respecto a la ley trans, a la literatura, o como esta semana estamos hablando de las farmacias y de lo que vamos a contar el jueves, que luego lo iré avanzando. Y podéis mandar vuestras dudas también respecto a lo que hemos hablado hoy y respecto a lo que ha contado Belén antes en su hilo, para que en directo las resolvamos o las aclaremos, aunque por redes podéis todo el tiempo ir preguntándonos y concretándonos. Gemma, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme y ahí se queda @farmagema para que todo el mundo pueda bichear continuamente todo lo que tienes y hay que hablar con Telecinco, tenemos que hacer lo del poli. Vaya que sí, un gustazo enorme cuando queráis, un placer, de verdad. Dadnos 30 segunditos, siempre digo lo de 30 segunditos y luego siempre es un minuto así, pero...